en conexión desde Costa alguna Rica. parte del mundo. Está en Costa Rica hoy. Nuestro invitado de esta hora, don Nehemías Jaén. Nehemías, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor, y a todos en la mesa. Gracias por la invitación. No, gracias por regalarnos estos minutos. Nehemías Jaén es un panameño que se destaca por invertirle mucho tiempo, precisamente a temas de política exterior, a temas de la geopolítica, eh, un elemento o un espacio al que nosotros aquí en esta emisora le dedicamos también mucho tiempo porque, insistimos, las repercusiones que tienen cosas que pasan en alguna parte del mundo, de una manera u otra, siempre repercuten en Panamá por la particularidad que tenemos. Cosa que lamentablemente muchos panameños no entienden o les cuesta entender o piensan que son cosas irrelevantes. Pero bueno, no por eso dejamos de hablar de esos temas. Y hemos querido invitar a Nehemías Jaén porque, si ustedes recordarán, la primera vez que lo entrevistamos en este programa, precisamente hablábamos de temas concernientes a China, a Taiwán, a cómo se están moviendo las fichas en el tablero de ajedrez de la geopolítica. Y él es un verdadero conocedor, particularmente de ese lado del mundo. China, Taiwán, Japón, todo lo que tiene que ver con Asia, que no significa que no conozca las otras áreas, pero hago esta introducción porque para muchos el tema del viaje, Nehemías, de un grupo de diputados, creo que fueron 8, que fueron a Taiwán, se reduce a una discusión de si el presidente los mandó a comer chaumín o no sé qué, y que ellos no tienen ningún poder de decisión, lo cual es cierto, porque el Ejecutivo es el que toma, es el que asume las relaciones exteriores. Pero, en opinión de Nehemías Jaén, ¿cómo analizar esa visita de este grupo de diputados? Y si tiene consecuencias. Gracias, profesor, nuevamente por la invitación para estar con ustedes aquí en Panamá en directo de Arca Media. Eh, Muchos han hablado de que no hay una forma oficial, que este viaje de los diputados de la Asamblea Nacional de nuestro país a Taiwán no ha sido de manera oficial. Yo aquí también tengo que recordar que los diputados son diputados 24 horas al día, 365 días al año, durante 5 años, durante 60 meses. No hay ningún actuar de ningún diputado de nuestro país que pueda ser considerado, digamos, no oficial o no representativo de la investidura que tienen siendo diputados de la nación. Entonces vamos a empezar por ahí. Aquí yo creo que la discusión no debe de ser vista como si ha sido oficial o no esta visita. Lo que tenemos que de nosotros tener en cuenta es que ya se realizó, y más allá de haber llegado a Taiwán, tenemos nosotros que analizar, profesor, amigos de ARCA, es el nivel de visita que tuvieron estos 8 diputados a la República de China, Taiwán, la semana pasada. Fueron recibidos por el presidente de la Asamblea Nacional de Taiwán, fueron recibidos, más allá, fueron recibidos por la vicepresidenta de la República de China, Taiwán. Nosotros no podemos ni menospreciar ni obviar ver el impacto que ha tenido esta visita, que yo la tengo que considerar objetivamente como una visita definitivamente de alto nivel. Y bueno, sabemos que desde el punto de vista del manejo de las relaciones internacionales, a lo interno de Panamá no tiene una implicación, porque es el Ejecutivo el que maneja este tema. Pero, ¿qué ocurre? ¿Taiwán estaría acariciando un nuevo modelo de relación con Panamá a propósito de esta visita o de esta invitación? Y creo que más allá de una caricia de parte de Taiwán hacia Panamá, su gobierno y su pueblo, profesor, lo que hemos visto aquí es un paso concreto de parte de Taiwán y un mensaje bastante claro. Sí nos interesa evaluar otro modelo de relación, en este caso un intercambio de oficinas comerciales, oficinas de representación, no importa la verdad ya el nombre, pero yo creo que más allá de esa caricia, yo creo que ha sido una decisión bastante firme. Ojo, y no es la primera vez que Taiwán lo ha hecho de forma diferente haciendo esta invitación a estos diputados panameños, pero tenemos que recordar, no se hizo público en su momento, pero hace un poco más de un año y medio,
el gobierno de la República de China, Taiwán, se acercó al gobierno de Panamá, en ese momento administrado a través de la presidencia del señor Laurentino Cortizo. Entonces ya ha habido un acercamiento, en ese momento no se dio ningún tipo de reacción por parte de Panamá. Pero repito, más allá de una caricia, yo creo que estamos viendo un paso bastante concreto de parte de Taiwán para poder mantener este vínculo con nuestro país y su gente. Una pregunta simple que probablemente puede tener una respuesta no tan simple. ¿Qué ganaría Panamá con generar una tensión con el país con el que tiene relaciones diplomáticas, como lo es China? ¿Qué expectativa podría tener Panamá de por lo menos evaluar, fíjese, no decidir, evaluar si sí o si no una oficina de asuntos comerciales con Taiwán? O sea, ¿dónde estaría la...? A ver, porque intereses de Taiwán en Panamá existen aquí a la vista, existen. Pero, ¿qué ganaría si fuera el caso de evaluar esto? Que lo primero que tengo que señalar, profesor, ante esta pregunta es que la tensión se creó en el 2017. La tensión no se creó la semana pasada con esta visita de los diputados a Taiwán. La tensión y el verdadero punto de inflexión en la política exterior panameña se dio en el año 2017, el día 12 de junio de ese año. Yo creo que para dejar los puntos claros. ¿Y por qué se dio la tensión en ese momento? Porque Panamá en ese momento rompió con una tradición muy apegada, ojo, a esto de la neutralidad panameña ante situaciones internacionales. Y, ojo, repito, el tema está la neutralidad, se rompe en ese momento, pero no está relacionado únicamente a lo que siempre hablamos de la neutralidad del Canal de Panamá, sino a la neutralidad de su política exterior. Entonces la tensión, repito, se crea en ese momento y nosotros ahorita mismo, de hecho, yo no lo veo como una tensión. Evaluar, intercambiar oficinas de representación entre ambos gobiernos, el de la República de Panamá y la República de China, Taiwán, lo que está logrando básicamente es aclarar cuáles son los parámetros, los patrones y los valores de la política exterior panameña, que se engavetaron, así lo mencionó en algún momento el mismísimo presidente José Raúl Mulino. Este tema se engavetó y muchísimos temas a nivel de política exterior se han engavetado durante el caso de China y Taiwán durante 8 años. Entonces yo creo que más allá de una tensión, lo que estamos haciendo nosotros como país es aclarar cuál es la verdadera vocación de Panamá y su política exterior para el mundo. ¿Qué indicadores nos puede compartir, Nehemías, de cuáles son los indicadores económicos al día de hoy de Taiwán que amerite que en virtud de esos indicadores económicos Panamá tenga que meterle mente a ese tema? Si nos referimos solamente a los indicadores económicos de Taiwán, profesor, gracias por la pregunta. Tenemos que referirnos a la posición de Taiwán, de ese país, de esa nación independiente, perdón, de ese estado independiente, su posición en el mundo. Estamos hablando que Taiwán es una de las economías, de las primeras 20 economías del mundo. Estamos hablando que Taiwán tiene, en términos económicos y comerciales y de producción, tiene el centro medular, o sea, es la médula del mundo entero en cuanto a lo relacionado a innovación, ciencia y tecnología, y principalmente podemos referirnos a los temas de semiconductores. Estamos hablando de inversiones de Taiwán en estos sectores y cómo este tipo de inversión Taiwán la está exportando hacia otros países y países aliados, así les llaman ellos mismos, como Japón y Estados Unidos. Entonces, refiriéndome también a la pregunta anterior, profesor, tendríamos que tener expectativas de qué ganaría Panamá en estableciendo esta relación comercial, económica y cultural, restableciendo este vínculo con Taiwán. Y yo creo que aquí Panamá lo que gana es aspirar a tener la oportunidad de lograr insertarse en cadenas de valor y cadenas de suministro que tienen referencia a esos indicadores económicos del poder que tiene Taiwán en el mundo. Nehemías, buen día. Cadenas de valor y cadenas de suministro es un tema importante que acabas de traer a colación. El jueves antepasado, el presidente, cuando se le hizo la pregunta de por qué no tener relaciones comerciales con Taiwán y mantener obviamente las diplomáticas con China, él hace como especie de un recuento, profe, ¿se acuerda? Hizo como un recuento de todo lo que significó esas relaciones desde la época del presidente Endara para acá. Y yo sentí en ese recuento del presidente
como que obviamente hay un acto de agradecimiento. Y digo, bueno, entonces, ¿qué nos impone? Aparte el tema de Estados Unidos y China, ¿qué nos impide hacer esa evaluación y tenerlo en el radar? Dice, hasta el momento, cito textualmente dijo Nehemías, hasta el momento sobre la mesa no hay ninguna solicitud de Taiwán. Ahora, usted dice que esta visita al más alto nivel, más que un guiño de ojo, es algo, una intención prácticamente de parte del gobierno de Taiwán. ¿Gana Panamá, indistintamente el gobierno que esté de Nehemías, mantener esas relaciones comerciales? Gracias, Ricardo. Definitivamente que ganaríamos muchísimo. Nosotros desde, que le llamo la aprendí hasta de memoria, nosotros el año pasado, el 30 de abril, se puede olvidar, es el día de mi cumpleaños, el 30 de abril, el Ejecutivo panameño en ese momento, de Laurentino Cortizo, emitió el decreto ejecutivo número 7 con esa fecha, y era sobre cómo establecer o fomentar la industria de semiconductores y microelectrónica. Y esto por hablar de una sólida industria, de un tema que Panamá está aspirando a desarrollar en el país. Entonces, en ese momento se da esto, y nosotros tendríamos que hacer la pregunta: ¿qué le exige a Panamá, más allá de, de las 5 páginas de este decreto número 7 del 30 de abril del 2024? ¿Qué le exige a Panamá tan siquiera aspirar a poder insertar al país en esto de las cadenas de valor y suministro en esta industria en particular? Porque pudiéramos hablar de muchísimas otras donde Taiwán tiene relevancia en temas logísticos, en temas comerciales, en temas de ensamblaje, en temas de producción y demás, ¿no? Pero refiriéndonos solamente a ese, repito, ¿qué nos exige? ¿Qué le exige a Panamá este tipo de aspiraciones, este tipo de decretos ejecutivos? Y una de las cosas que nos exige ICAR, amigos oyentes, es tener una mano de obra preparada, una mano de obra calificada. Ustedes hace poco, creo que fue ayer, antes de ayer, no me acuerdo, esta semana, ustedes mismos hablaban aquí sobre temas relacionados a las políticas de promoción de Panamá para temas de inversión como EMA, que es Sí. temas de manufactura, como SEM, sede de empresa multinacional, y no sé cuántos otros regímenes tenemos nosotros, pero ustedes mismos evaluaban todo esto y yo decía, suena muy bonito, pero estamos hablando, estamos obviando, perdón, un punto muy particular, que es el tema de la preparación. Es allí donde Panamá pudiera lograr muchísimo con Taiwán, sobre todo para preparar la siguiente generación de panameños que tengan la capacidad verdaderamente de ser esos pilares del desarrollo de estas industrias, porque muy bonito suena todo en papel, pero si no tenemos mano de obra calificada, no lo vamos a lograr. Y quiero aquí hacer un paréntesis, un ejemplo muy claro. Hace algunos meses estuve en Ciudad del Este, a 600 kilómetros de Asunción, en la República del Paraguay. Allí se realizó el segundo foro de innovación y semiconductores de Taiwán y Paraguay. Allí estaban las grandes ligas, estaban directores de alto nivel de Foxconn, que es la ensambladora de los productos de Apple, por ejemplo. Estaba el vicepresidente de asociaciones y demás, de temas internacionales de cooperación de ASUS, una de las 5 empresas de tecnología más grandes del mundo. Y muchos científicos, profesores taiwaneses, paraguayos, brasileños y demás. A mí lo que me llamó la atención es que estos grandes líderes, de verdad líderes globales de la industria de semiconductores y de la innovación, decían algo muy claro: no necesitamos más PhDs, no necesitamos más doctores en ingeniería y demás, necesitamos sí muchos ingenieros. Paraguay, América Latina, necesita muchísimos ingenieros y muchísimos técnicos altamente calificados. Entonces, Icar, aquí hay que hacer una pregunta y que los propios oyentes también puedan tratar de responderla. ¿Estamos nosotros listos verdaderamente para dar ese salto cuántico en cuanto al desarrollo de la matriz económica de nuestro país? Me llama la atención, no sé si Nehemías conocerá esta parte, pero sí, cada vez, de un tiempo a esta parte, cuando se habla de Taiwán, se habla de semiconductores. Entiendo que concentra una inversión y un plantel importantísimo en este tema de los semiconductores. Y allí me hago la pregunta, Nehemías, ¿cuál es el tipo de mano de obra que se requiere en esta industria de semiconductores? De todo, profesor, desde diseñadores y desarrolladores hasta programadores, hasta especialistas en temas específicos de diseño de maquinaria, de utilización de esas maquinarias. Es de todo, profesor. La verdad que es una industria
bastante completa. Y aquí, ya que usted mencionó eso, también yo quiero hacer la salvedad, porque hay que ser realistas. Yo, profesor, usted sabe a lo que me dedico en esto de las consultorías internacionales, sobre todo en temas de riesgo para atracción de inversión y demás. Aquí hay que ser claros con la sociedad panameña a través de esta frecuencia de ARCA. No significa este viaje de los diputados a Panamá, no significa este decreto 7 del 30 de abril de 2024 y muchísimas otros adornos que queramos nosotros sacar ahorita para diciembre en esto de lo que estamos haciendo en Panamá. No se trata de querer y aspirar, se trata de vivir la realidad. No significa esto que mañana Taiwán va a venir aquí a producir semiconductores. O sea, lo tengo que decir de una manera sencilla, concisa y bastante directa. Aquí hay que darle la vuelta a este tema y entender la industria primero, hacer el enlace y poner esto en contexto con las características de nuestro país, con la capacidad de nuestro país. Y aquí, en mi análisis de riesgo estratégico para este tema de atracción de inversión, solamente hay una vía inmediata que se hace bien, y es atraer a otras empresas y sectores relacionados a las cadenas de valor y a las cadenas de suministro relacionadas con la industria de semiconductores. Entonces, allí le doy la vuelta a esto, basado en un análisis de la realidad panameña, repito, nuestras capacidades como país, y tenemos que estar muy claros. No significa esto que Taiwán va a venir, ninguna empresa taiwanesa va a llegar a Panamá a establecerse mañana a investigar, desarrollar y hacer la manufactura de estos semiconductores. Nosotros tenemos que apostar a insertar a Panamá en esa cadena de valor y esas cadenas de suministro. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo hablamos. Enfocarnos solamente en estos semiconductores es como enfocarnos en X tema donde tiene 20 aspectos o patrones totalmente distintos, pero que hacen parte de esta matriz, ¿no? Egemia, si te entiendo, es lo mismo que nos está pasando o que se está tratando de explicar con el bloque del Mercosur. O sea, porque la gente entendía que, bueno, Panamá en el Mercosur iban a invadir el mercado de productos y demás, y se explicaba, no, o sea, no es traer o invadir con productos, porque Panamá no es un mercado para el Mercosur, un bloque comercial tan grande, sino cómo podemos nosotros insertarnos también allí desde el punto estratégico de posición geográfica, de conectividad, y ser prácticamente como la puerta o la plataforma de ese mercado inmenso hacia otros mercados mucho más grandes que el bloque quiere conquistar o trabajar. ¿Es algo así? Te pregunto, Nehemías. Es que ya que mencionas eso, Icar, es muy importante. Vamos a hablar del tema de Taiwán, pero buen ejemplo con el tema de Mercosur. Es allí donde la administración del presidente Mulino ha dicho que básicamente lo que está buscando es una complementariedad. De hecho, el acuerdo de asociación de Panamá con el Mercosur se llama Acuerdo de Complementariedad Económica. Entonces, la complementariedad en este mundo, ¿cómo se da? O en esta disciplina, en esta industria en la cual yo me muevo, la complementariedad se da conociendo cuáles son los pilares y las capacidades de cada país y poder entonces, como dice la palabra, buscar ese complemento uno y el otro. En el caso del Mercosur, como sería el caso con Taiwán, y no solamente en la industria de semiconductores de Taiwán, con muchísimas otras industrias, es buscar esa complementariedad. ¿Qué Panamá tiene que ofrecerle al Mercosur? ¿Qué Panamá tiene que ofrecerle a Taiwán o al Indo-Pacífico en general? Ojo, estamos hablando, no podemos dejar de hablar de Corea del Sur y Japón en esta industria y muchas otras. Entonces eso, Icar, es el tema de la complementariedad económica. Entonces allí vemos que hay una vocación en la estrategia esta, que para mí parece una estrategia de política económica exterior de este actual gobierno. Es cómo lograr nosotros insertarnos o ser complemento de las distintas economías del mundo o diferentes bloques. Y por eso creo que en algún momento, aquí no fue porque no me habían invitado desde principios de año, en algún otro espacio, creo que fue hasta en Paraguay, conversaba con la prensa allá y les decía que Panamá, más allá de Mercosur, ahora tiene que buscar es cómo insertarse, cómo asociarse, por ejemplo, a la Asociación de Países del Sureste Asiático, de uno de los bloques económicos más vibrantes y dinámicos del mundo actual. Entonces, por ahí va a explicar es el tema de para qué somos buenos, dónde está la complementariedad de nuestro país, no pensar que nos va a invadir, por ejemplo, Paraguay, nos va a invadir con sus grandes productos lácteos, por ejemplo, o el tema de la carne paraguaya, una de las mejores del mundo, si no la mejor. Entonces, tenemos que ir pensando en eso, Icar. Volviendo al tema de los conductores o semiconductores, Nehemías,
físicamente, no sé si has podido observar, pregunto, físicamente, ¿cuánto espacio requieren este tipo de inversiones de plantas de semiconductores? Ahí, es que bueno, no salieron muchas imágenes, profe, de la visita de estos diputados como se le conocen, al Silicon Valley de Taiwán, que es el parque tecnológico de Hsinchu, que está creo que a 1 hora y media, no, a 1 hora o menos, se entra en bala desde Taipei. En espacio físico no se requiere mucho. Lo que pasa, profesor, que la industria como tal que exige, la industria, hablando de espacios, hablando de territorio y demás, para desarrollar un proyecto de esto, la industria exige es poder tener diferentes puntos atados en una sola matriz. Entonces, ¿qué viene a esto? Los diputados no han hablado, no he escuchado a ninguno hablar sobre la visita esta al Parque Industrial de Hsinchu, donde está esta gran empresa y muchas otras, como Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, TSMC, TSMC, la compañía más grande en producción de semiconductores. ¿Y cuáles son esos puntos que se ven en este parque, profesor? Universidades. Dos de las universidades de tecnología más importantes del mundo están a pasos de TSMC, de TSMC y de todas estas empresas. Es un ecosistema lo que se ha creado allí. Entonces tenemos que hacer referencia a esto en términos de espacio. Lo que tenemos que pensar es cuáles son los puntos que tienen que estar atados unos a los otros para que se logre crear esta matriz. Y ojo, que va a tomar muchísimos años también. Entonces, en términos de espacio, profesor, y hay que recordar, si fuera por espacio, tenemos que recordar que Panamá en territorio es el doble del territorio de la isla de Taiwán. Y nosotros aquí con 4.4 millones y ellos con 23, 24 millones de habitantes. Entonces, espacio en Panamá hay. Ese no sería el problema. Tenemos que ver temas de costos de electricidad, costos de producción, suministro de agua para esta industria que es alta consumidora de agua. Yo creo que ahí hablaban, en los últimos meses se ha hablado mucho sobre el tema de la relación esta del agua en Panamá y el tema minero. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la mina como tal en Panamá no requiere grandes cantidades de agua. Lo que sí va a necesitar grandes cantidades de agua en algún momento en Panamá sería desarrollar esta industria de semiconductores. Ah, mira, qué interesante ese ángulo, nunca me lo habían El planteado. agua. Sí, Sí. en ese tipo de industria. Sí, Y ojo, porque profe, por eso que en lo que le llamaba mucho la atención a estos grandes líderes de empresas globales de esta industria de semiconductores durante este foro en Ciudad del Este, en la República del Paraguay, hace algunas semanas, era que ya Paraguay tiene por delante muchísima ventaja sobre casi todos los países de América Latina. Tiene los dos grandes recursos que necesita, agua y electricidad. Muchas personas no lo sabrán, pero digámosle que el canal de Panamá para los paraguayos, en este caso haciéndome referencia a la importancia de una empresa, es la empresa que maneja todo el tema del suministro de agua para represas y demás y producción de energía. Paraguay ya tiene ganada esta ventaja sobre muchísimos otros países o interesados porque tiene agua de sobra. Entonces, si hacemos la relación con Panamá, tenemos que nosotros, como le decía Icar, tenemos que continuar pensando ¿qué más nos exige esta industria, perdón, y muchísimas otras? O sea, hay que hacer una evaluación bastante, yo creo que más profunda y Sí. completa, más allá de un viaje, más allá de un Xiaoming o lo que no, le haya mandado el presidente a comer a ellos cuando fueron allá. Tenemos que ser un poquito más Sí. formales y serios en esta discusión. Sí, ahí entraría lo que comúnmente llamamos hegemías las fodas, ¿no? Porque obviamente hay debilidades y hay fortalezas. Panamá seguirá siendo un mercado muy pequeño para que empresas transnacionales inmensas pues lo vean como algo codiciado, pero sí, nuevamente, aprovechar todos nuestros activos naturales, profesor, entre ellos es la posición geográfica. La posición Y es geográfica, que la conectividad. Nehemías, te escucho, ¿sí? cara, ahí cuando usted menciona esto del FODO y demás, que es uno de los esquemas o las matrices más viejas en estos temas de consultoría, yo creo que en Panamá siempre hemos estado de acuerdo, o al menos en los últimos 30 años que yo tenga uso de razón, hemos estado de acuerdo en cuáles son las fortalezas del país. Lo que no nos hemos puesto de acuerdo en nuestro país, lastimosamente, en estas últimas 3 décadas, estos últimos 30 años, ha sido en cómo descartar esas debilidades que tenemos como nación.
Entonces, qué bueno que usted menciona esto del FODA. O sea, las fortalezas las conocemos. Sí. Nuestras ventajas geográficas y demás las tenemos, las sabemos también. Sin embargo, no hemos sido capaces o no hemos sabido cómo a nivel político, de políticas públicas y en temas de desarrollo, no hemos sabido cómo disminuir esas debilidades para nosotros entonces maximizar y amplificar las fortalezas que tiene nuestro país. Ojo, que son muchísimas, la verdad. Sí. Ahora ocurre, saliendo un poco de las inversiones y yéndome bueno, ¿cuál sería la estrategia de Panamá en medio de esta, no sé si llamarle discusión, entre China y Taiwán? Aquí recibo, Nehemías, de un medio digital, se llama Panamá Hoy. Ese Panamá Hoy es el de la amiga Carmen Boy, creo, ¿no? Sí. Dice, China en disposición y lista para invertir en nuestro país. Inversionistas de la República Popular de China muestran gran interés en participar en las próximas licitaciones con miras a la actividad portuaria, entre otros. Así lo expresó la embajadora de ese país, Su Excelencia Xu Yuan, quien destaca que los lazos de cooperación existentes entre ambas naciones se fortalecen. Con las reglas claras y en igualdad, tal como lo ha manifestado el propio mandatario panameño José Raúl Mulino, no duda que grandes consorcios chinos se preparen para participar, lo que sin duda significaría fuentes de trabajo para miles de panameños y grandes avances en materia económica para el país. Es importante destacar que el presidente Mulino en reiteradas ocasiones ha señalado que nuestro país abre las puertas a los países de buena voluntad, manteniéndose al margen de otros conflictos. ¿Será que nuevamente vamos a quedar los panameños en medio de discusiones? Ahora, al principio, en enero, estamos en medio de China-Estados Unidos. El tema China-Taiwán, pues es un tema que se mantiene ahí a fuego lento. ¿Será que Panamá va a quedar de nuevo en medio de una discusión? Porque al final, ¿qué es lo que yo creo es la prioridad para el gobierno del presidente Mulino? Decíamos hace un momento, en broma y en serio, generar empleos. Sí. El famoso chen que le gusta a Icar. Pero sí, es que generar empleo es fundamental. Mover la rueda de la economía. Atraer inversiones. Entonces, no sé si es que está emergiendo un predicamento, Nehemías. Profe, qué bueno que usted menciona eso, lo expresado por la embajadora Xu Shuyan de la República Popular China. Justo ayer cuando me bajé del avión en Tocumen para agarrar el vuelo a Costa Rica, le hice un screenshot de esta noticia que salió también en TVN y decía así, embajadora de China expresa optimismo por interés de empresas en nuevas concesiones portuarias de empresas chinas. Aquí, ¿qué pasa? Yo veo esto, le hago un screenshot, creo que todavía no me han invitado, ya me habían invitado para el programa y dije, bueno, voy a mencionar esto, lo menciona usted. Es que el mismo cuento nos lo echaron en el 2017, profesor. Entonces, ¿cómo nosotros en Panamá podemos tener alguna certeza, alguna seguridad de que verdaderamente hay un interés de empresas chinas para participar en estos temas de inversiones en el país, de concesiones portuarias y demás? No importa cuál sea el modelo que establezca la Autoridad Canal de Panamá para el tema portuario de ese lado y los nuevos puertos fuera del Canal de Panamá, ¿no? Pero nosotros, ¿qué garantías tenemos? Si nosotros lo que tenemos sobre la mesa es el desastroso intento de un consorcio chino por desarrollar un puerto en el Caribe panameño, en la provincia de Colón, en la zona que se conoce como Isla Margarita. Si nosotros tenemos que hacer referencia a la tan mencionada o discutida inversión china en esa oportunidad en el 2017, ojo, que fue uno de los elementos que se convirtieron en argumentos por parte de la administración del presidente Juan Carlos Varela para dar el paso de establecer relaciones con la República Popular China en detrimento de una relación de más de 100 años con la República de China-Taiwán, fue ese tema portuario. ¿Y dónde está el puerto? Nos tenemos que preguntar nosotros, ¿dónde está la inversión? Se hablaba de más de $1.000 millones en inversión en ese puerto. Se hablaba de la generación de empleo. No tengo dudas que uno de los objetivos principales de la administración del presidente Mulino y de cualquier presidente en cualquier país es la generación de empleo, sobre todo en estas condiciones económicas en las que nos encontramos. Pero
escrito, ¿cómo podemos tener nosotros certeza de que en esta ocasión sí vaya a haber una verdadera inversión china? Y si fuera parte de esta industria de temas de puertos y demás, mi pregunta es, ¿en qué otro sector está esa industria? Perdón, ¿en qué otro sector o qué otra industria está esa inversión china? No hay, profesor, amigos oyentes, no se ha dado esta inversión y han pasado 8 años. Ojo, han transcurrido 8 años con pandemia o sin pandemia. Han transcurrido 8 años desde el establecimiento de relaciones con la República Popular China y no ha habido ninguna gran inversión. Y hace 8 años no estamos hablando ni que el presidente Trump decía que había chinos operando el canal de Panamá, ni que había soldados chinos en Panamá, ni que había, o sea, los temas que han ampliado la discusión en nuestra relación con Estados, en la relación triangular Estados Unidos, China, Panamá, esos temas no existían durante estos últimos 7 años y medio. Ahora sí están sobre la palestra, pero entonces, ¿qué pasó durante 8 años? Tenemos que preguntarnos. Entonces nos enfocamos a nuestro país a depender de la atracción de inversión directa a nuestro país desde un solo origen, desde un solo país, en este caso de China, y tengo que preguntar entonces, ¿qué ha hecho la administración del presidente Varela, del presidente Cortizo, y qué piensa hacer la administración del presidente Mulino en cuanto a su relación con Japón, con Corea y también con los países de la Unión Europea? Es allí donde está el dinero, ¿eh? Si nosotros queremos generar empleos, es allí donde va a estar, de donde va a proceder esta inversión. Dice Rafael en el YouTube que aquí no se puede poner una planta de semiconductores de última generación. No hay las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones tan especiales que requiere esa planta? Que nos explique él también. Pero en cuanto a temas hay que nos mande el comentario con la solución, pero muchísimas gracias al oyente por ese comentario. Yo quiero pensar que cuando está hablando de última generación está hablando por temas hasta el tipo de tierra, el tema de localización, el tema de consumo de agua, el consumo eléctrico, muchísimas cosas. Me imagino que está él haciendo referencia. Y ojo, el oyente ya está hablando de esas condiciones que no estoy seguro yo de cuáles sean exactamente a cuáles se refiere él. Por eso que yo digo, empecemos a gatear antes de caminar y caminemos antes de correr. Nosotros tenemos que ver dónde entra el país para el establecimiento de las empresas proveedoras de esta industria. Aquí se me iba un dato y es que se están invirtiendo más de 100.000 millones de dólares entre Japón y Estados Unidos. Perdón, este statement lo hago de otra forma. Taiwán está invirtiendo, las empresas taiwanesas en la industria de semiconductores están invirtiendo en Japón y Estados Unidos de aquí a los próximos 10 a 15 años más de 100.000, 150.000 millones de dólares. Yo creo que Panamá no necesita más que unos 2.000, 3.000 millones en las empresas que forman parte de esta matriz y traerlas a Panamá para que tengan su localización geográfica por proximidad a puertos, aeropuertos y demás para poder transportar lo que proveen para esta industria desde nuestro país. Entonces, gracias al oyente y voy a verificar cuáles serían esas opciones, de esas condiciones para plantas de última generación. Pero imagínense, el oyente está hablando, profesor, Icar, Melissa, Gonzalo, de plantas de última generación. Pero es que nosotros tenemos que empezar primero quiénes van a trabajar en esas plantas. Yo creo que las condiciones tenemos que hablar de las condiciones que tenemos nosotros o no para poder insertarnos en esta industria. Y además, a mí se me antoja pensar, sin saber exactamente nada de eso, que cuando me hablan de plantas de última generación, requieren menos de las de vieja generación. Sí, nueva tecnología, ¿no? Exactamente. Sí. Menos espacio, menos... El recurso humano, claro. Pero el recurso humano, sí. Eso es una comprobación, una vez más, que todos esos avances tecnológicos van a seguir requiriendo el personal del recurso humano a otro nivel, con otras calificaciones y otros conocimientos, sin duda. Pero no es que va a desaparecer el recurso humano. Por más última tecnología que se utilice, puede que utilice menos, pero con seguridad mejor pagados. Ahí el recurso humano, tenemos que hablar, a mí me gusta mucho, ya que estoy yendo mucho por trabajo a Paraguay, de hecho el próximo lunes voy para allá nuevamente. En Paraguay usan esta palabra del talento. Ellos no hablan de recurso humano, sí. No ven al humano como un recurso, sino hablan esto del talento. Y me encanta, sí, me encanta que usen esta palabra para referirse a
a ese cuerpo de profesionales en ese país. Nosotros tenemos que entender que en cuanto al talento, el talento se entrena, se educa, se mejora, se transforma. Y hay un punto también, profesor, amigos oyentes, donde el talento se exporta. Yo lo que tengo, hay una preocupación muy básica que yo tengo, me parece bastante básica, en cuanto al desarrollo económico de nuestro país. Nosotros ya tenemos falta de mano de obra capacitada. Ojo, que no se entienda que tenemos falta de gente para trabajar. Gente para trabajar en Panamá hay muchísimas, ¿eh? Decenas de miles. El tema es qué capacidades tienen y si esas capacidades están, son las que son necesarias para desarrollar ciertas industrias. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con el tema, por ejemplo, de la mina? ¿Qué está pasando con el tema del Canal de Panamá? El Canal de Panamá es el mejor ejemplo. El único ente en nuestro país, la única empresa panameña que ha tenido la capacidad de entrenar, desarrollar, transformar ese talento panameño ha sido el Canal de Panamá. Ojo, y no lo ha exportado, porque es que el canal solo lo hacemos bien nosotros, por decirlo de una manera bastante específica en cuanto al canal. Pero en temas relacionados, por ejemplo, a la mina, yo me pregunto si no se da esta reactivación, por ejemplo, ¿qué vamos a nosotros a lograr en los próximos meses? Que se vaya esta mano de obra calificada panameña en temas mineros a otros países. Si en algún momento se da la reactivación, vamos a lograr que esa mano de obra panameña regrese al país, vamos a tener tiempo de preparar más. Ahí tenemos que discutir. Nosotros si buscamos en temas de cooperación en industrias de semiconductores y otras industrias de ciencia, tecnología e innovación en nuestra relación, deseando que haya una nueva relación con Taiwán muy pronto, nosotros tenemos que enfocarnos en la preparación de recursos humanos, pero más allá de esa preparación, amigos de ARCA, tenemos que asegurarnos que esa mano de obra panameña regrese de Taiwán y se quede en el país. No se va a quedar esa mano de obra en nuestro país si no hay condiciones laborales, si no hay inversión que requiera de esa mano de obra. Yo no tengo cálculos exactos, pero de los cientos de panameños que se han educado en Taiwán, incluida mi persona, yo creo que el 50% de esa mano de obra panameña, sobre todo ingenieros, se ha quedado fuera del país. Ayer me hablaron de uno, pero que está vinculado al sector marítimo. Y ese es un caso, Nehemías, que yo me involucré, porque es el hijo de un amigo mío, y yo todavía, al día de hoy, Icar, yo alucino cuando me acuerdo de ese caso. Este joven panameño fue a estudiar a Taiwán para ser capitán de barco. No sé cuál es la palabra exacta, pero estudió para eso. Llega a Panamá con todos sus créditos, con todo su diploma, y la Universidad Marítima Internacional, la UMIP, puso toda suerte de obstáculos para reconocerle el título al señor, al joven. Impresionante, mira que me vuelvo a acordar y me vuelvo a irritar. La Universidad Marítima Internacional de Panamá, que no tiene ni una chalupa para que los estudiantes practiquen, le puso todos los obstáculos a este joven. Y entonces lo obligó a... Lo obligó a subir y bajar escaleras como no tienes idea. Y el muchacho se fue irritando más que yo y se fue del país. Se fue del país. Lo obligó a ir. Y ayer que me encontré con el papá, le digo, oye, ¿qué? No, ese se quedó viviendo allá afuera, ese no tiene nada que venir a hacer aquí. Así. Eso es lo que hablamos. Eso es lo que el amigo hablaba de talento, porque ahora se habla de talento, profesor. Es un talento innato también, que es parte. Es lo que, como dice el refrán, lo que natural no da, Salamanca no lo presta. O sea, también, igual hay que formar más talento. El muchacho vino graduado, preparado, y aquí, irónicamente, las puertas se cerraron. No, que le falta esto, que me esté para el carajo, que le falta qué. ¿Qué tal si venía a compartir ese conocimiento con otros estudiantes panameños que no tienen la posibilidad de formarse en Taiwán? Un ejemplo. Es así. ¿Qué pasa? Porque cada vez que un panameño fuera del país regresa al país, viene a aportar esos conocimientos y eso, y digo, no es que sepa más que el que se quedó acá, no. Pero va a haber intercambio de experiencia. Exactamente. Sí, no se trata de eso y yo he sido claro ejemplo de ello y ya que están hablando sobre eso lo voy a mencionar. Yo hace algunos años apliqué para la carrera diplomática, si no me equivoco, en el año 2019. Yo quedé en la preselección, que creo que en la preselección, aplicaron, vamos a decir, 300, 400 personas, en la preselección salieron 100. Salgo de esta preselección y pues yo no pude pasar al tercer paso, pasar a la tercera etapa de examinación y demás,
porque mi título de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Taiwán, y lo digo a mucho orgullo, la número uno del país, entre las 10 mejores del Indo-Pacífico y de las 40 mejores del mundo, mi título de Ciencias Políticas no estaba reconocido por la Universidad de Panamá. Entonces simplemente me llamaron de la Cancillería y me dijeron, bueno, Nehemías, que no, usted no puede continuar por esa razón. Entonces yo decía, pero, un momento, la carrera de ciencia política, yo siempre he estado en contra de que el título sea Derecho y Ciencias Políticas, porque la jurisprudencia no tiene nada que ver con la ciencia política. La separan, no, perdón, no la separan, crean una carrera de ciencia política en la Universidad de Panamá, creo que en el año 2013, 14, 15, por ahí, creo que por ahí más o menos. Yo me gradué en el 2 en Taiwán. Y uno cuando ve el pensum académico de la Universidad de Panamá, no estoy menospreciando a la universidad, que tiene mucho talento, y yo siempre que puedo voy 2, 3 veces al año a dictar cursos de manera gratuita y voluntaria a la Escuela de Relaciones Internacionales. Cuando uno ve el pensum, uno dice, pero yo daba 40 horas de clase a la semana. Yo llevaba 14, 16 materias al semestre en la cantidad, y hablo 4 o 5 idiomas, y ¿quién me va a verificar mi título? La Universidad de Panamá, ¿para qué? Para que regrese a Panamá a dar una clase de historia, de geografía o de civismo. Entonces, son estas las incongruencias que existen en el sistema. Ustedes hablan mucho aquí en ARCA sobre el tema de la importación o la atracción de talento internacional para venir a trabajar a Panamá, en las barreras que hay, los obstáculos y demás. Yo no quiero ni siquiera hablar de eso, yo quiero hablar de cuáles son las barreras que hay, como mencionan el caso del amigo del profesor, y mi caso en particular también, un caso muy personal, cómo hay barreras a lo interno de nuestro propio país. Entonces, Sí. yo no he podido ser diplomático de carrera porque es que mi título no está reconocido en ninguna parte, perdón, aquí en Panamá. Sin embargo, fuera de Panamá, cualquier empresa multinacional solamente dice, ajá, y tus títulos además y tus acreditaciones, sí, perfecto. Y ya, no hay más nada que discutir. Entonces yo creo que hay, repito, muchas incongruencias dentro del sistema, y es allí, Icar, regreso a ese FODA que hablabas, Ajá. fortalezas, debilidades y oportunidades y demás, y es ahí donde están este tipo de debilidades del sistema. ¿Hasta cuándo vamos a continuar? Sí. Mañana mismo establecemos una oficina con Taiwán, mañana. O vamos a pensar que mañana llegan las grandes inversiones que nos han cuenteado desde China desde hace 8 años. Y vamos a decir, ok, ¿y qué hacemos con todo eso? La pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Estamos preparados? Oiga, aquí me dicen, nuestras universidades no enseñan microelectrónica en detalle porque no era una necesidad. Una planta de semiconductores está altamente robotizada y automatizada porque estamos hablando de conexiones a nivel micrométrico y nanométrico. En el área de diseño estamos hablando del diseño del chip y las tarjetas donde esos chips se utilizarán. O sea que, mire, esto implica adecuaciones en el nivel universitario también. No, profesor. Ya el universitario es bastante avanzado. Esto exige adecuaciones en el nivel secundario de educación pública y privada de nuestro país. Que tenemos que ir con ese profesor que siempre le he comentado que por mi naturaleza y mi expertise en consultoría de riesgo, cuando hay un riesgo, cuando hay una oportunidad, cuando hay lo que sea, nosotros siempre tenemos que ir al origen del problema, de la situación, de la oportunidad y demás. Aquí el origen está desde el nivel secundario. Ya exigir que tengamos a nivel universitario, nosotros podemos traernos a profesores de las mejores universidades taiwanesas y demás, pero lo que va a costar a esos nuevos estudiantes recién ingresados a la Universidad Tecnológica de Panamá, muy buena, a la Universidad de Panamá, por mencionar las dos más importantes de nuestro país a nivel estatal, lo que le va a costar a esos estudiantes poder llegar a cumplir con los estándares y demás de traer profesores de Taiwán, de Japón, de Corea, de Estados Unidos. Yo creo que estamos hablando de una asimetría bastante marcada. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahí tenemos que regresar al tema de educación secundaria. Tenemos que regresar hasta en el tema del idioma, como hablaban ustedes en estos días. Aquí no hablan inglés. ¿Cómo van a leer los manuales, los libros, las investigaciones, los artículos académicos en las revistas más importantes de temas científicos a nivel internacional de esta y muchas otras industrias? Entonces, la discusión aquí es bastante amplia. Lo que tenemos nosotros en Panamá a nivel de gobierno y sociedad es aterrizar. Es aterrizar. Así está también la discusión de la mina y otras discusiones en este país, profesor. Pero los puntos claves para el país no se aterrizan y no nos sentamos a discutir lo que es importante.
Así mismo es, ni más ni menos. A veces nos agotamos en otros temas intrascendentes y no estamos advirtiendo que mientras nos agotamos en temas intrascendentes, el mundo sigue girando y hay otros países que van haciendo la tarea. Me llama la atención cómo nuestro invitado hoy nos ha hablado de una perspectiva, por ejemplo, de Paraguay. ¿Qué cosas que están haciendo? Por ejemplo, los vecinos de aquí, como se dice, del vecindario, aquí en la región, Centroamérica, el Caribe, y se están poniendo al nivel que necesitan llegar para alcanzar sus objetivos. Y nosotros acá... Profesor, que es curioso, o sea, como panameño, tengo 24 años, no fuera 23 años, viviendo fuera del país, dándole la vuelta al mundo de vez en cuando por temas de trabajo, temas de estudio antes y demás. Estar en Paraguay, por ejemplo, y estar sentado en una ciudad a 600 kilómetros de Asunción, en la frontera con Brasil, teniendo a estas eminencias frente a uno, hablándote de estos temas de innovación, tecnología y semiconductores, la primera pregunta, como panameño, que me salta es, pero este foro se debe haber realizado en Panamá. Pero claro, ¿por qué no se puede hacer en Panamá? Por X y Y razón. En temas políticos, temas diplomáticos y muchísimos otros temas. Cuando yo escucho, y esto ya añade una ñapa a la discusión esta de Taiwán en América Latina y la relación que existe todavía, por ejemplo, entre Paraguay y Taiwán, hace 15 días, leí en un diario paraguayo, embajador José Han, embajador que usted le entrevistó aquí, embajador de la República de China, Taiwán en el Paraguay, Sí. hace el primer desembolso de 20 millones para el desarrollo, para la construcción del nuevo Hospital General de Asunción. Pero 20 millones, no, pero esa era la manera del primer desembolso. La cooperación de Taiwán en Paraguay para este hospital es de 62 millones. Pero yo decía, caramba, 62 millones, pero si hace un mes, yo estando en Paraguay, fue la ceremonia de la primera piedra para la construcción de la sede final y formal de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay. Repito, amigos oyentes, la Universidad Politécnica, la Universidad de Ingeniería Taiwán Paraguay por 28 millones de dólares. Ya está funcionando en una sede provisional desde hace algunos años. Estamos sumando 62 millones más 28 millones, más un aumento en el comercio de Paraguay con Taiwán de 50 millones de 30 millones, perdón, hace 3 años, a casi 300 millones en 3 años. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que analizar bien, en el caso específico de la discusión de hoy sobre Taiwán, es no qué expectativas tenemos, sino cuáles son las ventajas y las oportunidades que existen para que nuestro país tome la decisión finalmente de dar este paso. Y ojo, yo creo que esperaría que la verdad se dé, ya que el presidente José Raúl Mulino, yo creo que ya dejó la puerta abierta. Y voy a repetir casi textualmente sus palabras. El presidente Mulino hace 3 conferencias de prensa, ya contamos en Panamá por conferencias de prensa, hace 3 conferencias de prensa, el presidente Mulino señaló que por ahora Taiwán no ha hecho ninguna propuesta formal para el intercambio de oficinas de representación, ninguna solicitud, y que cuando lo haga, si lo hace, él la va a analizar y dijo, y lo haré público ante la sociedad panameña. Entonces yo creo que es un buen inicio, ¿eh? Entonces vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, pero creo que hay luz al final del túnel en cuanto a este tema específico de Taiwán, por la importancia que tiene para Panamá. Aquí le mandan, Melissa, una sugerencia. Dice el oyente que Eduardo Ortega de Senacid coordina un equipo público-privado para impulsar la industria de semiconductores en Panamá. Sería bueno lo invitaras para complementar lo planteado por el invitado, sugiere este oyente, Melissa. Sí, el doctor Ortega es quien lleva adelante toda la coordinación con los diferentes ministerios y demás sobre el tema del decreto número 7 del 30 de abril de 2024. Gracias al oyente, y en efecto es así. Es así. Lo que habría que ver con el doctor Ortega es que más allá de esas 5 páginas, de toda la estructura que se le ha dado, dónde están los puntos específicos de ejecución de ese decreto. Y más allá, ojo, Panamá es el país de las leyes, ¿eh? Es decir, cuando los países tienen altos niveles de debilidad institucional, más leyes hay. Entonces se lo dejo ahí, no con el tema de Panamá. Panamá tiene Panamá tiene muchas leyes. Yo, la verdad, ojo,
admirando la labor que ha venido haciendo el doctor Ortega durante los últimos 10 años a nivel público, porque no a nivel privado, que tiene toda una carrera. Yo creo que sería importante, otra discusión, profesor, ¿dónde está la ley? No un decreto ejecutivo, ¿dónde está la ley para que se norme o se cree un marco jurídico para el fomento de esta industria? Es allí donde tenemos que entonces, otro tema de discusión, y bueno, que sería excelente que tuvieran la oportunidad de invitar al doctor Ortega para esta discusión. Pero ahí está otro tema, ¿dónde está el marco jurídico o normativo base, verdaderamente base, más allá de una aspiración a través de un decreto ejecutivo, para que nosotros verdaderamente podamos asignar presupuestos, podamos asignar recursos, para que podamos entender la importancia de esta relación con Taiwán en base a cómo queremos ejecutar una nueva ley? Entonces ahí está, hay discusiones muy importantes, repito, que no debemos postergar. Si lo que necesitamos es crear empleos, yo no hablo de Shenzhen, yo hablo de generación de empleos decentes, con proyección. Empleos con proyección a mediano. Eso es una aspiración humana, por eso yo siempre, cuando hablo de empleos hay muchos, sí. Trabajos hay muchos. Sí. Yo hablo siempre a nivel humano, y con la formación lasallista y católica que tengo, hablo de empleos decentes. Que es una aspiración humana. Yo creo que es lo que tenemos que enfocarnos. Si nosotros queremos esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces estamos esperando un discurso, ya pasando un poquito más, estamos esperando un discurso del 2 de enero, sí. Estamos esperando que más diputados vengan a explicarnos si el Chaomín de Taiwán estaba o no estaba bueno. Bueno, bien estuvo esta semana el diputado Vega, hizo muy buenos comentarios, Gonzalo le dio ahí bastante duro con sus preguntas y demás, pero estamos esperando a las reacciones de personas en particular, estamos esperando un discurso del 2. Nosotros también como sociedad tenemos que comenzar a tener criterio en cuanto al tema minero, el tema del desarrollo de industrias relacionados a auxiliares al Canal de Panamá, temas esto de semiconductores, temas de educación y preparación tecnológica. Entonces, esto no es ciencia nuclear, señores, esto no es física nuclear. Son temas bien específicos, base de cualquier intento de un país por tener un verdadero desarrollo sostenible para que tengamos una vida decente. Bueno. 8:06 minutos. Don Nehemías Jaén, muchísimas gracias por darnos este tiempo valioso, por cierto, por todo lo que nos ha compartido desde el punto de vista no solamente de su experiencia y conocimiento, sino desde el punto de vista de la perspectiva, que a veces a los panameños nos cuesta mucho poner en perspectiva una cantidad de información, no solamente en la perspectiva nacional, sino internacional. Por eso agradezco esta oportunidad que nos ha dado. Muchas gracias. A la orden siempre. Hasta luego. Señor Alfonso Carrasco, son las 8:06. Vamos al cambio y regresamos.